Gracias por estar, un nuevo programa de Verdad y Vida en este espacio exclusivo para las mujeres, mujeres visibles. Hagamos brillar su luz, la luz de Jesucristo. Y como les habíamos prometido en el programa anterior, habíamos quedado con mucha cosa para poder nuestra invitada comentarles, así que abrimos otro programa más con, la escribana Ana María Ramírez. Aquí la tenemos de nuevo, gracias porque sabemos que tenés una agenda sumamente apretada, pero te hiciste un tiempito nuevamente para estar aquí con nosotros, la verdad lo valoramos muchísimo y más que nada lo que puedas transmitir y aportar a todos aquellos que están mirando o en algún momento lo van a realizar. Bueno, habíamos dicho en el programa anterior, una mujer muy versátil, hace muchas cosas, escribana, docente, escritora, consultora, etcétera, 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 pero creo que el título más grande es ser sierva del Señor. Ese es el título más grande que Dios nos da y de lo cual, nos sentimos complacidos por eso. Ahora sí, en esta otra faceta que te hace a ti también de mujer comprometida, responsable, no solamente con la iglesia como ser hija de Dios, sino también con toda la sociedad, sobre todas las cosas con toda la sociedad uruguaya. Y bueno, sabes que a mí siempre me preguntan, ¿cómo pastora y psicóloga? Y ahora me tocó preguntarte a ti, ¿cómo escribana y demás títulos? Política y hija de Dios, sierva de Dios. ¿Cómo haces para fusionar todas esas cosas? Qué lindo, Denise, ¿no? Qué lindo, un gusto nuevamente para estar contigo. Es tan lindo lo versátil, lo diversificado que es nuestro Dios en todas las áreas. Y qué importante saber que somos uno. Porque en realidad cuando vamos a la iglesia, pero no somos cristianos ahí, sino al salir de la iglesia seguimos siendo cristianos. Al salir de la iglesia puedo ir a un club político, puedo mañana compartir una profesión y somos los mismos en esa unidad que se trata. Levantamos cada uno de nosotros la bandera política, a lo que nos gusta, que nos ha llamado, que nos ha conquistado el corazón. Y es así porque somos uno. No es posible ir a la iglesia o decir, bueno, soy cristiano solo en la iglesia y voy a la política y dejo de ser cristiano. Entonces, llevamos a todo lugar una identidad. Tengo que saber que somos una identidad y como que no se puede decir la iglesia y la religión, dejarla en cada lugar. Dios es sobre todas las cosas, Dios es sobre la iglesia, Dios es sobre la sociedad, Dios es sobre la familia. O sea que hay tres pilares fundamentales, que Dios es sobre todo, pero el individuo participa en la sociedad, participa en la iglesia y a la vez tiene la familia, pero es uno, es una identidad. Lo increíble es que a veces cuando estamos en política nos dicen, un cristiano no puede estar en política. Cuando dicen, un cristiano no puede estar en política, digo, es como decirme que Dios no está en el negro. ¿Por qué? Porque Dios está en todos los colores. A veces el negro es del diablo. No, Dios es de todos los colores los creó Él. Y la política también la creó Él. La creó Él. Mentira, mentira de Satanás, el hecho de que algún lugar no le pertenezca. Los reinos de la tierra le pertenecen, por algo Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces nos habla de reino, nos habla de reino. ¿Y qué es esto que a veces anida en nuestro corazón y se nos planta como semilla? Vivimos como esclavos en tierra prometida, cuando somos llamados a ser hijos en tierra prometida. Vivimos como esclavos, ¿por qué? Porque aceptamos el gobierno que nos impone. Aceptamos las cosas o las ideologías que van siendo impuestas. Lo aceptamos todo, ya con el tiempo se nos vuelve común, cuando en realidad nosotros somos hijos de conquista. Nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos que aprender a vivir en Uruguay, pero como hijos, no como esclavos. ¿Y en eso qué significa?
Somos llamados al gobierno. No hay nada, ningún área de la sociedad que el cristiano no haya sido llamado a conquistar. Por ejemplo, en la educación. Tenemos maestros que necesitan incursionar en lo más alto para incursionar y gobernar y reinar en la educación. Necesitamos psicólogos, porque hay tantos psicólogos que se levantan con la mente, trabajan la mente e inducen a determinadas personas, tienen lectura de algo que en realidad no conocen, porque el único que sabe los pensamientos es Dios, y eso lo sabe el psicólogo cristiano, no hay otro. Entonces, ¿quién más capacitado para conocer al ser humano que un psicólogo cristiano? ¿Quién más capacitado de la educación que se tiene que dar a una sociedad que un maestro cristiano? ¿Quién más capacitado en la palabra que un pastor que Dios levanta con la sana doctrina? ¿Quién más capacitado? Y ahí seguimos en el arte, en la cultura, en tantos dones que Dios ha regalado a sus hijos, y seguimos sometidos a otros, a los hijos de iniquidad, a los impíos. Somos llamados, que nadie nos tome a menos, sino que tenemos un llamado tan alto, que es a conquistar Uruguay. No es vivir como siervos, no es vivir como siervos. Muy cierto. Sí. Denise, yo digo que si los hijos de Dios no se manifiestan, va a gemir el Batoví, va a gemir la Cuchilla Santa Ana, va a gemir el Cerro Chato de Rivera, ¿no? O sea, tantos lugares, y va a gemir. Hagan algo, manifiesten, tomen el lugar que les corresponde. Hay sillas vacías, hay tronos, lugares que ustedes no llenen, los van a llenar otros. O sea, que cada uno pueda atender el llamado, ¿no? Que somos llamados a ser sal de la tierra, que somos llamados a ser luz, que somos llamados a ser manantial de vida, que nos necesitan escuchar. Si no hay nadie que predique, si no hay nadie que hable, si no hay nadie que se levante, la gente va a seguir escuchando la oscuridad. Sí. Muy cierto, muy cierto. Necesitamos, como ciudadanos uruguayos, ocupar todos los lugares, porque también somos uruguayos y también tenemos derechos y obligación, ¿no? Y es muy importante también saber y conocer esas cosas. El saber y el ser, ¿no? Se ha distanciado muchísimo en este tiempo. Mucho saber, mucho conocimiento. Nosotros siempre estamos diciendo, bueno, hay mucho conocimiento en el Uruguay, pero mucho cuestión de ponerlo en práctica y hacer, ¿no? Y hacer que salga bien y que ayude al prójimo, ¿no? Como que hay muchos ideales, hay mucha capacitación, muchas reuniones, talleres, asambleas, ¿no? Mucha palabra, pero ¿qué del hacer, del ser de la persona? ¿Y cuánto se ha distanciado en estos últimos tiempos? El ser y el saber ya están distantes y no están próximos cuando es importante. El saber y el ser va uno con el otro, si no, no puede ser de esa manera la persona, ¿no? Como mujer cristiana, como profesional, como política, ¿te has sentido discriminada en los ámbitos que tú te encuentras o te has encontrado? En todos los ámbitos, ¿no, Denise? En todos los ámbitos, porque estás en la política y el político dice un cristiano evangélico. Estás en la iglesia te dice un político en la iglesia, ¿no? Que es cosa del diablo. Entonces, como en todo lugar, la importancia es que uno se levante sabiendo lo que Dios quiere, en el ser y el hacer para lo que fui llamado. Entonces, de eso se trata. A veces se habla mucho de que tenemos que ser valientes, que tenemos que ir adelante, y la valentía, como tú decías, va acompañada con el conocimiento, estar plantado en lo que soy. Estoy plantado en el propósito, estoy plantado en el sueño de Dios, quiero plantar la bandera de Dios, la causa del Evangelio. Entonces, sabiendo dónde estamos plantados, como que no hay enemigo que nos pueda detener, pero en el conocimiento de quién somos, a quién pertenecemos como propiedad exclusiva, y eso nos hace actuar de otra manera, ¿no? Cumpliendo los llamados.
lo que tú decías con el conocimiento y a veces con el discurso político que se ve en estas áreas, ¿no? Ves que muchas mujeres se empoderan y hombres se empoderan con un determinado discurso que después en los hechos pasan a ser discursos huecos, pasan a ser discursos huecos. Lo viví con la situación de mi hija, que mi hija estaba terminando la aeronáutica y cuando quedó embarazada ya como que no calificaba por ser mujer que estaba embarazada, ¿no? Y fue la lucha que emprendimos en Dios para poder cambiar todos los reglamentos de la Fuerza Aérea, que lo hizo Dios. Él hizo la victoria sobre los reglamentos de la escuela militar, sobre el ejército, sobre la naval también, que hoy las mujeres pueden acceder y terminar una carrera. Pero cuando se dice no se va a discriminar a la mujer, no se va a discriminar. En realidad se sigue discriminando con los hechos, ¿no? Y entonces son extremadamente discursos huecos y a veces con otras ideologías se viene tratando de tomar lugares que no corresponden y que en realidad termina o desplazada la mujer, desplazado o discriminado determinado principio que se puede llegar a ejercer y así todo en todas las áreas se ve. Sí, nos pasa a todos indudablemente cuando somos cristianos, siempre estamos en observación, ¿no? En el ojo, ahí observados, qué va a hacer, qué va a decir, ay, que no me hable de Dios, cuando siempre estamos diciendo cuánta falta de Cristo hace nuestro querido y amado Uruguay, porque realmente las cosas que se están viviendo, solo Dios tiene la solución. Ya nos estamos dando cuenta que por muy buenas intenciones que hayan, primeramente que la palabra de Dios nos enseña, nos dice que engañoso y perverso es el corazón. Así que bueno, de ahí sabemos cómo es la naturaleza apartada de Dios, ¿no? Ya lo sabemos, no nos tienen que enseñar ni decir. Y también vemos mucho cómo se ha levantado el egoísmo, la soberbia, el orgullo, el poder por el dinero, la avaricia, todas esas cosas que están destruyendo a la humanidad, ¿no? Porque a veces dicen, ¿y si existe Dios? Sí, existe Dios, lo que pasa es que usted lo rechaza, se ha apartado y por eso están sucediendo estas cosas, ¿no? Y han emergido, la sociedad ha dado lugar y ha hecho emerger todas estas cosas que hace, bueno, tenemos hoy por hoy en el Uruguay, a mí me preocupa mucho, es la cultura de muerte que hay en el Uruguay, y más que nada en nuestros jóvenes, ¿no? Hace años nosotros venimos diciendo hay que prevenir, hay que hacer, hay que realizar. En este momento hay que hacer, ya no es tanto reunirnos a hablar y pensar, no, ya lo hablamos, ya nos capacitamos, ahora hay que hacerlo, llevarlo a práctica. Una de las cosas que te lo transmito, que tú podés hacerlo a otros, que creo que es muy válido, es el tema de la prevención. La prevención tiene que venir desde el preescolar, desde el preescolar hay que hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, el valor a la vida, el valorar la vida, eso hay que hacer. Proyectos de esa índole, ahí sí es cuando, y poder hacerlo en todas las instituciones, porque es lo que se está necesitando también, ¿no? Bueno, esto, a ver, tenemos escritos de hermanos muy buenos en cuanto a la política y la religión, ¿no? ¿Qué tú nos podés decir en cuanto a eso, ¿no? También te has capacitado para eso. ¿Qué nos podés hablar acerca del Uruguay hoy en día, de la política y la religión? A ver, ¿está divorciada? ¿Está separada? ¿Es conflictiva aún? ¿Hay conflictos? ¿Qué nos podés decir de eso? Porque la verdad que es un tema muy interesante y que muy pocas veces se habla, para que todos puedan conocer y entender. Pero volviendo en el punto, ¿no? Dios es en todas las cosas. Como que Dios tiene que hacer como hizo con Pablo, sacar las escamas de los ojos para ver lo que está sucediendo. Dios le pertenece todo. En Él somos unos en el Padre, Él está en todo. Y mañana, cuando un político, tiene que imaginar el Parlamento uruguayo, cuando un político levanta la mano y vota a favor del aborto, el político lo vota a favor del aborto, pero
el cristiano que votó a ese político que vota a favor del aborto es su mano levantada. O sea que cuando yo elijo en política, elijo el gobierno que quiero para mi país. Sí. Entonces, si mañana descarto al pastor Freddy y elijo a otro, mañana ese va a actuar como lo que programó, conforme su corazón, conforme su visión, su propósito, ¿no? Entonces, mañana decimos, qué tremendo el tema del aborto, pero Sí. la mano levantada es nuestra mano. La mano levantada a favor de la eutanasia es nuestra mano cuando votamos a ese político. Muy cierto. La mano levantada con todo el tema de la ideología es nuestra mano levantada en ese lugar. Y cuando nosotros hacemos eso, también cambiamos los espíritus en el Parlamento, porque hay un cambio de espíritu, cada legislativo, cada cambio de legislatura tiene sus propios espíritus manejándose en ese recinto parlamentario donde se crea nada más ni nada menos a lo que nos tenemos que someter todos los hombres acá en Uruguay, en nuestra tierra. Entonces hay un cambio de espíritu cada vez que decidimos por uno o por otro. No puedo orar, doblar rodillas pidiendo que en Uruguay no exista el aborto. No puedo doblar rodillas y mañana decir el tema de los suicidios en Uruguay, cuando en realidad no pongo gente comprometida con esos temas, con la vida y no con la muerte. Aquellos que tengan efectivamente el poder de ponerse en el lugar de otro y actuar conforme el corazón de Dios, ¿no? Todos los políticos, a ver, los cristianos, todos nos podemos equivocar, porque a veces tiramos piedra, no, porque la política es sucia, porque la política no sirve. Eso es otra mentira, porque la televisión es sucia, pero no es el propósito con el que se usa la televisión. Dejamos de usar la televisión como cristianos durante tantos años, pensando que lo que recibíamos de la televisión es malo, en lugar de tomar la televisión y arrebatarla como tierra prometida. Dejamos un cuchillo, no es malo en sí mismo, sino con el propósito que se usa ese cuchillo. Como que tenemos que empezar a ver con otros ojos, empezar a ver lo que nos han engañado, porque la filosofía, la forma de estudiar, hay una palabra en la Biblia que dice que hay que levantar a los hijos de Sion contra los hijos de Grecia, y nos tenemos que levantar contra todo eso. Tenemos un llamado. Abraham Lincoln decía que la filosofía del salón de clase será la filosofía de la nación en la próxima generación. Y es así. Tú decías hoy, hablabas de las escuelas, hablabas de todo lo que se enseña, y ya estamos preparando a la generación que viene. Y tenemos que darnos cuenta que si nosotros no nos movilizamos, nosotros somos la principal herramienta que tiene Dios para cambiar Uruguay. Es nuestra boca, es nuestra mano, es nuestro hacer, es el recurso que Dios tiene. Si nosotros no hablamos, igual Dios va a mandar ángeles a predicar, ¿no? Pero somos arma poderosa, martillo poderoso de Dios para cambiar estructuras. A veces no nos visualizamos como eso, pensamos que somos insignificantes, no tenemos mucho valor. Y tenemos al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, al que llama a cada estrella por su nombre, al que los truenos le obedecen, al que la luna le dice y la luna se detiene, el sol se detiene. ¿Cuánto no más puede hacer para que los cristianos puedan llegar a tomar las estructuras? Pero para hacer bien, para hacer lo correcto, para hacer lo agradable, lo perfecto, ¿no? Y de eso se trata, como que tiene que gemir algo dentro de nosotros para ese llamado, porque a veces el llamado a la política es tan difícil, con tantos obstáculos, a veces lo tenemos obstáculos en las mismas iglesias, ¿no? Que es tan difícil, pero cuando el propósito de Dios está, cuando el llamado está, cuando la fe está, en algún momento la promesa se cumple. Antes de alcanzar promesa hay guerra para dar, ¿no? Hay guerra para dar, pero Dios puede terminar arrojando granizo del cielo.
Muy cierto. Que Dios va a cumplir su propósito, lo va a cumplir y Él sabe cómo hacerlo, lo quiere hacer obviamente con su pueblo, con sus hijos, pero si no respondemos, a Dios no lo para nadie. Ni los No lo para. globalistas, ni la pandemia, ni los políticos, nadie Sí. lo para. Él es Él, así que, y también lo es en estos momentos. Una pregunta que todos nos cuestionamos y que ya estamos inmersos en esta ideología de género. ¿Cómo enfrentamos como cristianos? ¿Cómo lo hacemos? Obviamente ya hace años que está la ideología de género eh, promovida, propulsada, enseñada de una u otra manera, lamentablemente, pero bueno, ¿cómo hacemos que nos puedas dar una orientación acerca de este tema tan importante y que ha impregnado nuestra sociedad y vemos que está desestabilizando, ¿no? Se han perdido los valores, muchas cosas que han venido para mal y no para bien. Sí, acá en estos temas, como en todos los temas, la estrategia tiene que venir del Señor, la estrategia. Muchas veces con el tema de ideología de género, lo que hemos hecho, en algunos casos, es hasta que nos resistan, como que empezamos a ser como resistidos, como que Dios nos tiene que dar estrategias. El enemigo tiene sus estrategias. Yo te cuento, por ejemplo, con el tema del derecho internacional privado, el primer matrimonio entre personas del mismo sexo que existió en Uruguay fue el reconocimiento de un matrimonio del mismo sexo que tuvo lugar en España. Nace por el derecho internacional privado, una ley sencillita, una ley sencilla que era en su momento el artículo 2395 del Código Civil, que decía la validez del matrimonio depende de la ley del lugar de celebración. Entonces, si depende la ley del lugar de celebración, se celebró en España se admite el matrimonio entre personas del mismo sexo, bienvenido a Uruguay. Durante muchos años, eso se pensaba que iba contra normas y principios en Uruguay. Pero el camino estratégico planteado fue primero aceptar en Uruguay la unión concubinaria entre personas del mismo sexo. Paso siguiente, vamos a aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y el país tiene como que dos límites, ¿no? No lo acepto y lo acepto. Y de a poquito se va corriendo la balanza cuando nosotros queremos ver ya estamos en esta otra punta, como por ejemplo en Uruguay no existía el divorcio era mala palabra, corrieron, hoy tenemos divorcio. El tema de tantos temas que van corriendo de a poquito. De la marihuana, por ejemplo, es otro tema. Pero ¿cómo lo van corriendo? Lo van haciendo muy estratégicamente, ¿no? Como que lo van haciendo muy estratégicamente. Claro que si el plan de Dios es los hijos lo conquistaron, en un de repente se puede dar, ¿no? Para nosotros sí. Es posible con un de repente en la estrategia de Dios. Como que nos tiene que dar esa estrategia, porque hoy las leyes, sin darnos cuenta, están abiertas, porque si la validez del matrimonio, mira bien lo que digo, se rige por la ley del lugar de celebración, en el mundo está la unión concubinaria, no, el matrimonio poligámico. Brasil, por ejemplo, en algún estado tiene la ley del trío. Eso, si se rige por la ley de celebración, mañana puede ser introducido. Otros países ya están hablando de matrimonio con inteligencia artificial. Ya también en cualquier momento puede ser, y ni digo animales y de todo, ¿no? La realidad supera lo que nosotros estamos viendo hoy con nuestros ojos, como que tenemos que tener sabiduría de lo alto, porque son estrategias planteadas, y si vamos a los orígenes, nos remontamos al origen de la OEA, de la ONU, cómo ya venían esos planes programados. Y nosotros no tenemos plan, no tenemos estrategia. De repente ni nos movilizamos por una ley a ver cómo cambiarla. ¿Por qué? Porque son pocos los políticos que están haciendo la legislación, la están confiando las leyes, donde atrás de cada punto y de cada coma puede venir un gran problema.
¿Qué problema hay con la validez del matrimonio se rige por la ley del lugar de celebración? ¿No? Y entonces eso enfrenta conflictos entre naciones, conflictos de filosofías, de naciones, hasta de civilizaciones, y que se introducen, ¿no? Lo que nos pasa en el mundo va siendo de a poco introducido en Uruguay. Quiere decir que estos temas es con la sabiduría de Dios, no levantando de repente fuertemente sin estrategia, sino que tiene que ser un plan pensado como se trabaja en otros lugares, ¿no? Yo he visto trabajar durante muchos años con el tema del aborto, pero estudiando todo lo que iba pasando en el mundo, cómo se iba estudiando, cómo se venía a Uruguay el tema, y así como tenemos el tema de la ideología, hay que preparar porque mañana nos enfrentan y ellos tienen el relato armado, lo tienen el relato estudiado, las preguntas perfectamente diseñadas que de la misma manera lo tiene que hacer el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que prepararse porque hay que salir al debate, hay que salir en la estrategia de Dios, en la estrategia. Tenemos que preparar. Sí, estamos en el mismo espíritu. Nosotros a veces nos mira medio raro, pero es lo mismo. Nosotros sentimos que, bueno, se ha perdido mucho tiempo. Ahora que tenemos, también hemos investigado mucho, más que nada, Freddy ha investigado muchísimo, ha dedicado mucho tiempo a investigar, a leer, y claro, al decirme todas esas cosas y compartirme, yo veo que, bueno, eso que acusan de que la psicología puede lavar el cerebro, ya ha lavado el cerebro, ya ha lavado el cerebro por décadas, por siglos. Sí. Diferentes grupos, ¿verdad?, que tienen el poder hoy en día y más que nada en nuestro país, a través de muchas estrategias, como bien dices tú, de lo cual ha ganado mucho terreno, mucho territorio. Y a la iglesia le falta eso, la valentía, la osadía. Somos muy pocos los que salimos, ¿verdad?, a hacer las caras visibles, de decir y predicar de esta manera el evangelio. No todos se animan. Sabemos, también entendemos que no todos están preparados, obviamente, ¿verdad? Tenemos que ser llamados primeramente por Dios, pero también preparados para dar la cara, porque somos la parte visible, de lo cual esto levanta mucho enojo, mucha molestia, pero bueno, hay que hacerlo, no solamente dentro de un templo, de una iglesia, sino que más que nada afuera. La iglesia es parte de la sociedad, somos ciudadanos uruguayos y, como decíamos, tenemos derechos y obligaciones también. Y una de las obligaciones nuestras como cristianos es eso, ¿no? El hablar, el decir, gracias a Dios tenemos esta democracia, tenemos esta libertad de religión, lo cual nos permite también hacer valer nuestra posición y más que nada nuestra convicción, ¿no? Claro, molesta mucho, bueno, como a nosotros también nos molesta la ideología de género, la regularización de la marihuana, ahora lo que se viene con la eutanasia, etcétera, nos molesta, claro que nos molesta, pero como estamos en una democracia y respetamos a los demás, nos tenemos que callar la boca, pero no dejar que nos manipulen, como bien tú decías, y sobre todo eso que tú en el programa anterior señalaste y es muy importante, la falta de conocimiento, ¿no? El cristiano tiene que investigar, el cristiano tiene que conocer, el cristiano, aunque no le guste la política, tiene que aprender de política. No quiere decir que vaya a ser política partidaria, pero tenemos que aprender, tenemos que saber, ¿no? Para que no nos sorprendan más con todas estas cosas que están destruyendo la sociedad uruguaya, ¿no? Y que también volvemos a decir, entendemos que solo Dios en este punto tiene la solución para todas estas cosas que nos están sucediendo como uruguayos. Y en estos últimos minutos, Ana, quiero que puedas darles a todos un mensaje, una palabra de esperanza, un mensaje o lo que Dios ponga en tu corazón. Tenemos 2 minutos nada más. 2 minutos. Decirles que lo grande que puede ser Dios
lo grande, el llamado que puede ser Dios, cualquier llamado, si es de Dios es importante. Como que tomen ese llamado, que lo abracen, que se tiren a soñar y a hacer realidad el sueño de Dios para sus vidas. Que si alguno está soñando con algún propósito particular, que lo ponga en las manos de Dios, que lo ponga en las manos de Dios, porque Dios es el que conoce nuestros pensamientos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que tenemos que confiar en Él, porque ¿quién más que Él, el hacedor nuestro de cada una de nuestras células, quién más que Él nos conoce, quién más que Él nos ama, quién más nos quiere dar todas las cosas? En sus manos están todas las cosas, el oro, la plata, lo que estamos necesitando, pero una vez que lo descubrimos a Él, ya no interesa ni el oro, ni la plata, ni todo lo que pueda llegar a existir, porque lo importante es Él. Él quiere transformar Uruguay, Él quiere transformar la vida de cada uno de los uruguayos, querría transformar el mundo entero. Un día todos vamos a estar delante de Él. Algunos van a resucitar para vida, otros van a resucitar para muerte. Y mi pedido siempre es, Padre, yo quiero estar en el equipo correcto. Yo no quiero estar en el equipo equivocado. Yo quiero ser de esos que van a levantar tu bandera. No admito levantar otra bandera que no sea la tuya. Entonces, si queremos ponernos en ese lugar, pelear en ese equipo, hay que conocer. Y la palabra en eso nos puede alumbrar. A la palabra, buscar la palabra, qué dice Dios, qué quiere Dios, qué es lo que pretende, qué es lo que nació de Dios desde antes de la fundación del mundo y que nos conoció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Así que Dios está llamando a sus hijos. Ninguno tiene propósito pequeño, todos tienen grandes propósitos con Dios. A pintarse de guerra, a levantar bandera y a tomar Uruguay para Cristo en cada rincón de la nación. Bien, muchísimas gracias porque abriste el corazón y hablaste en verdad y vida, y ustedes también por estar. Que Dios les bendiga.